otra vez con nosotros para la segunda sesión del segundo día de la primera edición. Claro que no sé muy bien, yo creo que vamos a tener más. El taller más allá de las palabras, vamos a hablar sobre notación musical, en general sobre la significación de la notación musical. Gracias a Ramiro Merguilla. Muchísimas gracias. ¿Quiere que le diga algo en particular para la presentación? Pues nada especial, más bien, pues gracias por invitarme a. Perfecto, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿podemos poner la presentación, por favor? Muchas gracias. Yo voy a hablar de este trabajo acerca de la significación de la notación musical. Y bueno, ese trabajo igual lo estuve elaborando con el doctor hace un tiempo. Y bueno, entonces vamos a ver lo que se trata. El planteamiento general, la siguiente, por favor. Bueno, partimos de los siguientes supuestos, ¿no? De que la partitura es una herramienta o un tipo de herramienta en específico que sirve para comunicar ciertos elementos y también para transmitir cierta información musical, ¿no? Que se debe interpretar a partir de cierto contexto y vamos a ir viendo cuál es este contexto, ¿no? En toda notación musical, los elementos implícitos tienen que ser inferidos a partir de los elementos explícitos. Vamos a ver diferentes ejemplos de en qué casos podemos saber cuáles son los elementos explícitos y cómo nos pueden aportar información para hacer ese tipo de inferencias. Y la hipótesis es que, bueno, estos elementos explícitos nos pueden ayudar a inferir la información implícita, por ejemplo, con el contexto histórico, musical, entre otros. Y bueno, las teorías en las cuales nos basaremos para esto es la noción de herramienta y artefacto de Berwick y Yilmaz, la teoría de la relevancia de Speber y Wilhelm y la teoría de las representaciones epistémicas de Acton Barcelona. La siguiente, por favor. Algunas ramas de la filosofía que nos han ayudado a resolver este planteamiento es la filosofía de la representación, ya que vemos a las partituras como un tipo de representación gráfica. La filosofía de la tecnología, porque también tomamos a las partituras o la notación musical como una herramienta. Y finalmente, teorías de la comunicación y del significado, que ya hemos mencionado. Entonces, bueno, la partitura como artefacto. Un artefacto es aquello creado por el ser humano con una intención de funcionalidad o de producción específica. El uso originario puede ampliar o cambiar. Ampliarse o cambiar. En el caso de una partitura, pues puede tener muchos tipos de usos específicos. Vamos a decir, por ejemplo, uno de ellos es precisamente el de representar la música o el de comunicar cierta información musical, ¿no? Por ejemplo, el compositor o la compositora pone cierta información con un código específico según el tipo de representación musical que nos puede ayudar a descifrar qué es lo que nos quería transmitir o qué idea quería generar, ¿no? Y bueno, entonces, si dijimos que igual las partituras son un tipo de representación y las representaciones también son un tipo de herramienta, entonces las partituras son un tipo de herramienta, ¿no? Por lo tanto, ya dijimos, ¿no? Así que las representaciones son una herramienta y las partituras son una representación. Y también, bueno, las representaciones como herramientas tienen una función estrecha y una función amplia. Por ejemplo, la función estrecha es precisamente pues, la de representar algo, ¿no? O sea, la función más básica de una representación es justamente representar. Y la función amplia es, por ejemplo, en el caso específico que estamos tratando de que es la notación musical, es que no solamente representan un sonido, sino que aparte también comunican. Es decir, nos funcionan como un tipo de herramienta de comunicación entre el compositor y el intérprete. Entonces, también, por ejemplo, su función primaria de la notación musical puede ser la memoria, el registro, y también esa función primaria puede ser modificada, por ejemplo, documentar una música, nos sirve también para analizarla, identificar una pieza, etc. Y bueno, ¿qué representan las partituras? Según Veronique Berger y Goldstone, hay muchos elementos que pueden representar las partituras,
entre los cuales están, por ejemplo, sonidos, gestos, alturas, duraciones, velocidad, matices, frases, tiempo, ritmo, etcétera. Un montón de elementos que nos pueden ayudar a identificar. Y estos elementos pueden ser explícitos o poseen una cierta, bueno, más bien deben ser explícitos y también poseen una cierta flexibilidad dentro del marco en el que se desarrollan. Por ejemplo, el tempo, un carácter metronómico, un tempo metronómico, pues a veces cuando estás estudiando con metrónomo, pues ese va a ser un parámetro muy rígido, pero cuando ya la aprendes de memoria la pieza, por ejemplo, no vas a estar exactamente como en el metrónomo. A lo mejor lo interiorizas de una forma y ya la persona que está generando la música o haciendo arte en ese momento, pues no va a estar necesariamente como el metrónomo, ¿no? Digamos. ¿Me siguiente, por favor? Y bueno, tenemos también, siguiendo a Davis, un tipo de notación prescriptiva, que es aquella notación musical que nos dice cuáles son las acciones que vamos a realizar. Es decir, no vamos a saber necesariamente el resultado sonoro, por ejemplo, de las tablaturas. Ahí estamos viendo un esquema de tablatura. Bueno, ahí tenemos como los dos elementos, ¿no? Arriba tenemos pues la clave de sol y unas notas. Y abajo tenemos explícitamente la tablatura que nos indica las acciones que tenemos que realizar para tocar una guitarra, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo una tablatura, lo que se me dice es que acción debo hacer, por ejemplo, pulsar cierta cuerda con cierto dedo y etcétera, pero no necesariamente sabemos cómo va a sonar esa pieza. A eso se refiere la notación prescriptiva, que nos dice la acción, no necesariamente el resultado. Y también puede haber partituras que pues considero como intermedios o híbridos, como este caso, que es de la canción del emperador de Narváez, ¿no? ¿Por qué es híbrido? Porque digamos que es una tablatura, pero también tenemos otros elementos. Por ejemplo, tenemos indicaciones de ritmo y notación renacentista, o sea, pues aquí vemos que sí nos está diciendo las digitaciones, en ese sentido es prescriptiva porque nos da las acciones que hay que realizar, pero también nos está indicando, por ejemplo, un ritmo y nos da una clave musical que ya nos está indicando también ciertas alturas. Entonces aquí, pues más o menos ya podemos, bueno, si sabemos codificar este tipo de lenguaje musical, ya podríamos empezar a tener una cierta idea, una noción de cómo va a sonar, no solamente de las acciones que vamos a realizar, y vamos a ver también que este tipo de notaciones híbridas, por ejemplo, son muy comunes en la música actual, por ejemplo, contemporánea. Aquí, por favor. Y por otro lado tenemos la notación descriptiva, que como decíamos, esta notación sí nos dice el resultado sonoro, es decir, podemos ver la partitura y ya incluso imaginarnos de leerla cómo va a sonar, ¿no? Ya sabemos cuál es el resultado sonoro. Sin embargo, en este tipo de notación no necesariamente vamos a saber cuáles son las acciones que vamos a realizar, sino que vienen en cierta forma implícitas. Por ejemplo, aquí en esta pieza pues de la Edad Media, hay ya un montón de información, por ejemplo, altura, ya hay una rítmica también, pero no necesariamente está diciendo cómo vas a impostar la voz o cómo vas a generar ciertos sonidos, sino que nada más está diciendo, tú tienes que llegar a este resultado sonoro. ¿Cómo lo vas a hacer? Es algo que tú ya, digamos, tú sabes implícitamente, o sea, ya se da por hecho que quien va a leer esta pieza o esta partitura ya lo conoce, ya sabe cómo decodificar este tipo de notación. Y aquí tenemos igual otro ejemplo más moderno, ya escrito así, como nosotros conocemos las partituras, que es de Bach. Aquí igualmente pues ya sabemos exactamente cómo sonaría la pieza, si sabemos decodificar este lenguaje musical, por llamarlo así. O sea, ya tenemos las alturas, el ritmo, el compás, y un montón de información como articulaciones, etcétera. Sin embargo, ahí no, tampoco te está dando una información prescriptiva de lo que tienes que hacer, es decir, pues tu mano va en tal tecla, ¿no? Por ejemplo, como si nos lo dicen las tablaturas, ¿no? De forma prescriptiva, una tablatura se dice, las manos tienen que ir así, en tal traste, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre estos dos tipos de notaciones que distingue David. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar sobre la partitura como herramienta. Entonces, bueno,
Una partitura como herramienta de comunicación debe tener primero que nada una distinción clara en el contenido. Y para esto vamos a hacer la distinción entre cómo puede ser una partitura. Por ejemplo, podemos pensarlo como si fuera una pregunta. Una pregunta puede ser cerrada o abierta y puede tener también una respuesta explícita o implícita. Por ejemplo, cerrada si hay una respuesta correcta, abierta si no hay solo una respuesta correcta, sino muchas posibilidades de respuesta, explícito si la respuesta está representada en el signo o lo sabemos por decodificación, e implícito si la respuesta es recuperable o se infiere en el contexto. Es decir, lo sabemos por inferencia. Por ejemplo, una respuesta cerrada, pues es alguna que implicará sí o no, ¿no? Como respuesta bien. O abierta es como, tal vez si alguien les pregunta, ¿qué piensas sobre esto, no? O sea, no pueden contestar nada más sí o no, sino que tienen que dar una explicación acerca de, pues, esta respuesta, ¿no? Esta pregunta. Y pues algo explícito, pues por ejemplo, cuando alguien te pregunta, ¿qué piensas de esto? Y tú le respondes directamente, yo pienso que es así, ¿no? Y implícito podría ser, si te preguntan como, ¿qué piensas de esto? Y pues tú a lo mejor no quieres decir directamente la respuesta, sino que empiezas como tal vez a dar un poco de vueltas por otro lado y que la otra persona pues entienda un poco mejor lo que quieres decir, ¿no? O quieres explicarlo tal vez, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a aplicarlo a las partituras. Por ejemplo, bueno, en la siguiente tenemos también ya, bueno, esta misma cuestión, que una respuesta, bueno, una pregunta puede ser abierta e implícita, abierta y explícita, o cerrada e implícita y cerrada y explícita, ¿no? Que básicamente es la misma idea que estamos tratando. Y, y por ejemplo, igual en una partitura, por ejemplo, descriptiva, es prácticamente la mayoría de los casos cerrada y puede ser explícita o implícita. Por ejemplo, como veíamos en la partitura de Bach, a lo mejor no tiene muchos elementos de dinámica musical, por ejemplo, no te dice qué volumen debe tener, es decir, qué tan débil o qué tan fuerte es el sonido, sino que tú lo puedes ir infiriendo por algunos elementos, por ejemplo, del contorno musical o de la retórica musical que muchas veces pues se plantean ese tipo de piezas del barroco, o que trae como de manera implícita. Digamos que es cerrada en términos de que sí sabes qué notas tienes que tocar y qué resultados no lo dará, pero a lo mejor algunos elementos como la dinámica, como mencionábamos, sí pueden ser un poco más abiertas o implícitas. Y bueno, qué tan abierta o cerrada es una pieza depende de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo puse la presión del arco en una pieza de Schubert o de Chiarino, ¿no? Schubert, pues es un compositor del romanticismo, y ahí la presión del arco casi que va a depender completamente de la dinámica, es decir, qué tan fuerte o qué tan débil puede ir, pero es un rango más o menos, digamos, reducido relativamente. Mientras que, por ejemplo, en una pieza de Chiarino, que es un compositor pues, pues contemporáneo, puede ser una presión ya casi la cuerda está pegada a la caja del instrumento, ¿no? Por ejemplo, y eso no pasaría en Schubert. Entonces, esto igual depende pues, del contexto de la pieza, ¿no? Igualmente lo implícito y lo explícito depende también del contexto de cada pieza, el sistema notacional que utilice, ya que también hay muchas formas de escribir música así como el instrumento y la época, ¿no? Y vamos a hablar también de la ergonomía de la herramienta. Esto se refiere a que nosotros vamos a darle una forma a la herramienta según el uso que tenga y esta forma va a depender, digamos, de qué tan cómodo sea. Por ejemplo, un martillo. O sea, un martillo tiene esa forma porque es más cómodo clavar si el martillo tiene, pues, esta figura, ¿no? Aunque si, por ejemplo, tú hicieras una herramienta que sirve para algo, pero tiene una forma, pues, que no es cómoda, no te serviría demasiado. Entonces, a eso se refiere la ergonomía, que una herramienta tiene una cierta forma debido a su fin o al fin al que queremos darle, ¿no? a esta herramienta. Y en el caso de las partituras, pues hay muchas formas de escribir la música. ¿Y qué tipo de escritura vamos a elegir según el tipo de información que nosotros queremos transmitirle a, pues, al ejecutante, ¿no?
Y también vamos a dejar ciertas cosas implícitas o explícitas por practicidad. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y también asumimos cosas que el intérprete ya sabe o puede inferir a partir de, pues, de su práctica musical, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver en el caso de, bueno, digamos una figura de Beethoven, una pieza de Beethoven. Una partitura, pues puede tener muchos elementos, por ejemplo, un bajo de Alberti, una melodía, etcétera, pero todo en la partitura aparece exactamente en el mismo plano. Sin embargo, sabemos que, pues, bueno, el compositor sabía que el ejecutante también conoce esa práctica, que sabe que a lo mejor el plano armónico no va a ser igualmente sonoro como la melodía, o que el bajo es también un plano sonoro que tiene que estar también, digamos, fácilmente reconocible, pero no en primer plano como la melodía, etcétera. Sin embargo, esto no se pone explícitamente en la partitura, no le vas a decir, ah, si la melodía suena más o el bajo suena más, no lo pones explícitamente porque reconoces que el intérprete también, o el ejecutante ya conoce también este tipo de prácticas, ¿no? Por favor. Entonces, para hablar también más claramente sobre lo implícito y lo explícito, vamos a mencionar la teoría de la relevancia de Sperber y de Wilson como el llamo. Entonces, un mensaje nosotros lo podemos entender tanto por decodificación, por inferencia. Por ejemplo, decodificación es que simplemente tú comprendas de qué va el código, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, una pregunta de sí o no, pues eso no tienes que decodificar nada, tú simplemente entiendes el sí o el no, no tienes que interpretarlo como tal, ¿no? Ya que dice su significado de forma explícita. En cambio, por ejemplo, puede haber otro tipo de mensajes que no sean tan claros y que sí requieran, pues, un tipo de procesamiento mental, vamos a decir, que requiera un tipo de inferencia, ¿no? Entonces, en la comunicación a veces existe una brecha. ¿Cómo la zanjamos? Pues a través del proceso inferencial, vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Bueno, la inferencia es un conjunto de conclusiones que se siguen lógicamente de las premisas o que son al menos garantizadas por las premisas. En este caso, pues nuestras premisas son los inputs o como las entradas que nosotros recibimos cuando alguien nos está diciendo algo, como hacemos en una pregunta que alguien te hace de forma abierta, como de qué piensas de esto. Si tú no le respondes como directamente yo pienso tal cosa, sino que empiezas como a divagar un poco sobre el tema, tal vez estos inputs tienen que ser de forma lógica o de forma racional para que la otra persona comprenda o pueda deducir lo que tú le quieres decir. Por ejemplo, este es el mismo ejemplo que utilizan Sperber y Wilson. Considérese el siguiente diálogo. Peter, ¿quieres un poco de café? Y Mario le dice, el café me mantendría despierto. O sea, no le dice ni sí ni no. Pero entonces, o sea, es que Mario no entendió la pregunta o qué pasó ahí, no. O sea, pues simplemente nuestras conversaciones así pasan en la vida cotidiana. Por ejemplo, a veces alguien te puede decir, ¿trae reloj? O sea, pues no te preguntan si trae reloj porque otra cosa, lo general es que a lo mejor quieren saber cuál es la hora o así. Y tú pues, habitualmente no le dices, sí, sí traigo reloj y ya no, ahí se acaba la conversación, sino que tú infieres que esa persona quiere saber algo más, ¿no? Que en este caso podría ser la hora. Aquí, pues, entonces, obviamente Mari entendió la pregunta de Peter, ¿no? Y ella sabe también que Peter, a través de la respuesta que ella le da, va a conocer la respuesta, o sea, si sí o no. Y la respuesta, pues, va a variar también del contexto. Por ejemplo, si ellos ya se van a dormir, pues seguramente no, ella no va a querer café porque ya está cansada, ya se quiere dormir. Pero si a lo mejor ellos todavía están estudiando para un examen para mañana temprano o algo así, pues probablemente sí quieren quedarse despiertos y quieren pues tener un poco de energía. Entonces ella entiende si quiere o no café a partir de esta respuesta que digamos tiene un cierto contenido que puede inferir, ¿no? A partir del contexto en el que se encuentran. Entonces la decodificación no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque obviamente aquí él sí entiende cuando ella le dice el café me mantiene despierta, pero bueno, o sea, qué bien, Mari, pero ¿y eso qué no? Entonces obviamente pues no solamente lo va a decodificar, sino que también a partir de esa respuesta, pues él dice, ah, bueno, entiendo el mensaje, ¿en qué contexto estamos? Ah, pues estamos estudiando por un examen mañana temprano y ya no estamos viviendo, entonces creo que sí quieren, ¿no?
y pues tiene que haber también un esfuerzo, porque obviamente un esfuerzo mínimo para llegar a esa respuesta, porque obviamente él también podría inferir como, ah, sí, bueno, Mari conoce el café, Mari a lo mejor sé que le gusta el café de Chiapas, pero ahorita no tenemos y tengo que ir al Starbucks, que era el de Starbucks, y entonces empieza a hacer un montón de preguntas que ni acaso y que no le están ayudando a conocer la respuesta. Entonces, para hacer la inferencia, tenemos que intentar hacer un esfuerzo como lo más mínimo posible y lo más lógico y racional, en vez de empezar a sacar cosas que a lo mejor no nos ayudan en ese contexto. Bueno, también pues conocer la intención y la ostensión de, es decir, la evidencia que podemos tener de que la otra persona está haciendo manifiesta su intención comunicativa. Y entonces, bueno, comunicamos lo que nos parece relevante, por lo tanto, la información que damos debe ser explícita o dar indicios que permitan la comunicación, como decíamos, los inputs, ¿no? O sea, el input de Mari, pues sí, me mantendría despierta, y a partir de eso, pues la Peter puede conocer cuál sería la respuesta, ¿no? Entonces, en el caso de una partitura, la decodificación muchas veces tampoco es suficiente. Porque, ¿qué decodificamos y qué inferimos? Bueno, como decíamos, en algún caso de una partitura, por ejemplo, la que vimos de Bach, pues sí, podemos decodificar las notas y ya, pero muchas veces tenemos que pensar un poco más acerca de qué quería el compositor, es decir, qué estaba pensando Bach cuando escribió esa zarabanda, o sea, por ejemplo, qué es una zarabanda, si es una danza de, pues, de alegría o de tristeza, por ejemplo, qué otros elementos a lo mejor retóricos estaba utilizando el compositor ahí, que no necesariamente estaba poniendo de forma explícita en la partitura, sino que como que él daba por hecho por el tipo de práctica musical en la que se encontraba. Entonces vamos a retomar nuevamente el ejemplo de Beethoven, por favor, muchas gracias. Ahí pues yo le puse unos colores como extras para ejemplificar esto, ¿no? Obviamente la partitura original no trae los colores, pero pues vemos, por ejemplo, que si yo me enfrento a la partitura original, pues yo tengo que inferir todo esto. O sea que lo naranja es el plano principal porque es la melodía, que es lo que tiene que sonar más. Lo azul es una especie de acompañamiento canónico que va a estar como en un segundo plano. Lo verde es el bajo, que también es importante, pero no es tan sonoro como la melodía, sino que simplemente me está ayudando a darle un cierto cimiento musical a la música. Bueno, perdón, un cierto cimiento a lo que estoy escuchando. Y bueno, las dinámicas, por ejemplo, y lo rosa, que es un bajo de Alberti, que es simplemente un acompañamiento. Entonces, obviamente, pues cuando lo voy a interpretar, no voy a hacer que el bajo de Alberti sea todo lo más sonoro y lo demás se quede pues ahí después, ¿no? Al contrario, pues ya cuando yo hago todas estas inferencias y analizo un poco la partitura, pues ya sé cómo lo voy a tocar o cómo lo voy a transmitir a los que quieran escucharme. Es decir, qué planos son más importantes, etcétera. Y la siguiente, por favor. Bueno, entonces, no es una mera convención, sino como decíamos, también hay que tener un cierto análisis de la partitura, ya que no hay una convención que diga, bueno, si esto está aquí, esto es un bajo de Alberti, o si esto está aquí, pues ya es la melodía, porque podrían tener también un pedal en la parte de arriba, por ejemplo, ¿no? Pero entonces el ejecutante tiene que hacer un cierto análisis o una cierta inferencia para entender cuáles son estos puntos más importantes o más sobresalientes al momento de tocar una pieza, por ejemplo, ¿no? Y obviamente el compositor también ya sabe pues, que el ejecutante va a hacer esta parte, ¿no? Entonces, por lo tanto, si hay cosas que son implícitas y que podemos inferir, igualmente, pues como costo-beneficio, como decíamos, entre menos difícil o elaborada sea nuestra inferencia, pues es que también a lo mejor es más lógica, ¿no? Si tenemos que hacer un montón de webs y llegar a una cosa que a lo mejor no está ahí, pues probablemente no es la intención de la otra persona, ¿no? Que nos quería comunicar. Gracias. Aquí en este caso, bueno, por ejemplo, en el de Beethoven, pues obviamente no necesitaba los colores porque pues se da por hecho, como estábamos diciendo, que el intérprete puede diferenciar, ¿no? Cuáles son ciertos planos, cuáles son más sonoros. En este caso de Pierre Boulez, vemos, es de constelación Miró, para piano igual unas sonatas, pero él sí pone aquí en verde puntos, le llama, y bloques en rojo. Aquí sí es necesario el código de color porque la pieza no tiene una forma lineal. Es decir, que el pianista va construyendo la forma de la pieza y necesita los colores para saber
qué va antes o qué después. Es decir, es una pieza abierta y lo único que se trata es que puntos y bloques se intercalan. Entonces, si a lo mejor aquí no tuviera colores, pues sería más difícil si le pusiera números, 1, 2, 3, 4, y luego estar pensando cuál es el uno y cuál es el 2. A lo mejor se podría hacer un poco de bolas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero, pues en este caso, si yo veo los colores, pues es más fácil decir, ah, pues simplemente intercalo rojo y verde y creo la forma musical que es como aleatoria, por decir, ¿no? En este caso es como ergonómico utilizar los colores. Y aquí tenemos un ejemplo de Yanis Xenakis, que es una gráfica que hizo para Metastories antes de pasarla a una partitura más convencional. Y en este ejemplo vemos que básicamente pone la textura musical con los gráficos, ¿no? Es decir, una textura continua, una textura más caótica. Igualmente abajo pone otros parámetros como la dinámica, que son estos triangulitos, es decir, si es un volumen más bajo o más alto, entre otras cosas, ¿no? Incluso, no se ve bien mi imagen, perdón, pero básicamente igual pone como lo que serían parámetros macro, como si hay orden o desorden, ¿no? Que también se ve un poco en la pieza, ¿no? El orden, pues son estas líneas más rectas, ¿no? Que incluso también las vemos como más ordenadas, y después vemos como una serie de puntillismo por ahí, que es como el caos, ¿no? Y todo esto, entonces se hace un esquema grande y que sirve para tener una cierta precisión de la forma que necesita en su pieza, y que también se comprende, pues, al que lo puede leer, ¿no? Entonces, y en este otro ejemplo, que es de una notación medieval, perdón, son neumas, es decir, es una notación muy antigua y que, como vemos, no tiene ritmo, no tiene unas alturas precisas, tiene un contorno que más o menos se sigue y una línea, ¿no? Esta línea es como la nota del medio, pero pues para ese entonces tampoco había como que el do es, bueno, el la son 440, ¿no? Sino que era algo que iba como cambiando y adaptándose al tipo de voz de quien lo iba a realizar. Entonces aquí vemos que el ritmo, por ejemplo, está implícito, porque ¿en qué está implícito? Pues en el texto, en la métrica de la poesía. Entonces, es como un elemento o un input, por llamarlo así, que nos ayuda a inferir cuál sería esta información métrica o rítmica de la pieza, pero que no está necesariamente en la notación musical. O sea, la notación musical lo único que está haciendo en este caso es darnos un tipo de contorno que tiene que seguir la voz, y el ritmo está como en un parámetro, digamos, un poco externo a esa notación, ¿no? Y que puede inferir, pues, que no vaya a entonar porque conoce la métrica de la poesía, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, otro elemento que podemos decir que es abierto son como las articulaciones de los instrumentos. Por ejemplo, este se llama tenuto, ¿no? En la música, pero se interpreta diferente según el instrumento. O sea, por ejemplo, para las cuerdas significa una cosa, que es, por ejemplo, hacer el arco un poco más, como con un poco más de fuerza, ¿no? Por ejemplo, y en los alientos puede significar también muchas cosas, como simplemente que la nota dure todo lo que tiene que durar, o que no corte antes del silencio, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente hay como matices de interpretación, incluso dentro de la misma notación, o sea que también puede significar una cosa según para qué instrumento lo estés indicando, ¿no? En ese sentido, pues también es, podemos decir, un poco abierto, tal vez. Y bueno, hay, como les decía, notaciones que considero híbridas, por ejemplo, la música electroacústica y la mixta o aleatoria, ¿no? Porque muchas veces sí nos indican algunos elementos que podemos saber cómo van a sonar, por ejemplo, una pieza mixta, ahorita vamos a ver algún ejemplo, que tiene algunos elementos que sí sabemos cómo va a sonar, pero en otros casos a lo mejor, si esa parte de la cinta simplemente se indica algún punto importante pues de la cinta, no se indica absolutamente todo, sino nada más para guiar al intérprete. Entonces, ¿qué vamos a dejar fuera y qué no? Pues obedece al tipo de práctica musical y al tipo de comunicación que quiere generar el compositor, ¿no? Y también puede haber diferentes escrituras para una misma pieza, pues se va a elegir la que sea más adecuada a su uso. Por ejemplo, en este caso de Animalesas Sonoras, es de una compositora mexicana llamada Nur Slim. Ella, pues, este ejemplo hace música para niños, ¿no? Entonces,
ella no utiliza una notación académica muy especializada, sino que hace una serie de instrucciones y utiliza también algunos símbolos más comunes como flechas, puntos, básicamente, ¿no? Y contornos como líneas, ¿no? Que son comprensibles básicamente pues para cualquier persona, ¿no? Que una flecha pues que indica dirección, por ejemplo, ¿no? Y porque justamente lo piensa para niños que no tienen una formación musical profesional o académica, por decirlo así. Entonces, pues aquí está el resultado de su partitura, ¿no? Ella indica ciertos ritmos, por ejemplo, pero la mayoría pues se basa en este contorno del dibujo y que tiene que ver con el tipo de alturas que van a generar pues puede ser con la voz o con algún tipo de percusión corporal, ¿no? Pero es una pieza explícitamente abierta porque no tiene una duración completamente determinada o una forma o un timbre determinado absolutamente porque no está pensada para eso. Está pensada para generar otro tipo de interacción, o sea, que las personas que lo vean lo puedan leer, lo puedan entender y lo puedan realizar aún sin un entrenamiento académico, por decir así. Y luego tenemos este otro ejemplo que es de exploraciones metálicas. Bueno, esta es una escultura sonora, pero la partitura es, es un instructivo, básicamente. Este igual es de Carol Carrión, pero este es como su esquema, su diagrama, ¿no? Que ella hace para comunicarlo. Igualmente ella lo pensó para que cualquier persona que estuviera en contacto con la escultura pudiera interpretar algo en ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, el triángulo representa una parte de la escultura y las flechas, ¿no? Que simplemente refieren al tipo de movimiento que se debe hacer con la interacción en la escultura. Por ejemplo, simplemente bajar es como, hay incluso, dice mano izquierda, mano derecha, ¿no? Entonces la mano izquierda baja y luego la derecha y las flechas más largas son mayor duración, las flechas más cortitas pues es menor duración, ¿no? Entonces esto es también como un tipo de instructivo que ella realizó justamente para que las personas pudieran realizar algo con la escultura y simplemente pues no sabemos tampoco cuál va a ser el resultado sonoro a decir verdad, es más como un tipo de prescriptiva porque te dice qué acción debes llevar a cabo y como que es una representación bastante pues simple y sencilla que prácticamente cualquier persona podría comprender. Y luego tenemos este otro ejemplo de música mixta. En la parte de arriba tenemos la cinta y en la parte de abajo los instrumentos. La parte de los instrumentos pues es más como convencional y observamos que ahí sí es como descriptiva porque sabemos qué va a sonar, pero en la parte de arriba, que es de la cinta, no sabemos exactamente cómo va a sonar la cinta. Nada más tenemos algunos puntos importantes, por ejemplo, alguna altura que sale en la cinta que puede ayudar a los intérpretes a guiarse. Como, en este punto va a sonar esto y ahí debo entrar yo, por ejemplo, ¿no? O en este punto va a haber a lo mejor un cambio de ritmo, por ejemplo, aquí, pero no sé exactamente cómo va a sonar la cinta si yo no la escucho antes, porque no sé exactamente cómo es, qué timbre se utilizó, etcétera. Entonces, básicamente, este también sería como un ejemplo de notación híbrida que deja, por ejemplo, explícitos varios elementos que son como los instrumentos, pero la parte de la cinta no es tan explícita en este caso. Y este otro ejemplo que es un poco más extremo de Silvano Busotti, que es un poco igual, pues, prescriptiva, más o menos, porque no sabes cuál es el resultado exacto, sino que ahí la idea es que el intérprete vaya siguiendo alguna de las líneas y genere igual una forma musical que es abierta. Entonces, ahí básicamente la idea es también que el intérprete, con, pues, con su propia imaginación, genere un contorno o una forma musical a partir de estos trazos que están aquí. Pues de esta forma no sabemos tampoco exactamente qué va a sonar. Hay como un indicio, igual aquí nos indica algunas cosas como los registros del piano y algunas dinámicas, por ejemplo, es decir, el volumen, pero pues no sabemos exactamente qué va a sonar, ¿no? Incluso algunos pianistas habían dicho que tenían que hacer toda una partitura como más tradicional a partir de esto pues porque es muy difícil memorizarla, obviamente, ¿no? Pero pues sí es como un ejemplo también un poco extremo, ¿no? De esto. Y pues, Lexi, por favor.
Pues ya las conclusiones, ¿no? Básicamente, espero haber como llegado al punto, que es que la notación musical contiene necesariamente elementos implícitos y otros explícitos en pos de su ergonomía, por ejemplo, como veíamos en la notación medieval, ¿no? Pues algunas cosas estaban implícitas porque en primera no estaba la herramienta hecha como para plasmar el ritmo, ¿no? No existía todavía esa parte, pero no era necesaria tampoco porque pues los monjes, por ejemplo, conocían muy bien la poesía y la métrica, entonces estaba prácticamente como de la mano, ¿no? Y por eso pues tampoco era necesario hacerlo explícito. Mientras que, bueno, como les decía, en pos de la ergonomía de la herramienta de la comunicación, es decir, el tipo de notación musical, aquí vimos algunos ejemplos, pero obviamente hay muchos más que no vimos, pero son de una forma u otra, según el tipo de cuestión que se quiera comunicar, es decir, lo que decíamos de la ergonomía, tienen la forma que tienen por lo que nosotros queremos usar, ¿no? Para lo que las queremos usar. Y también, bueno, es una herramienta de comunicación y coordinación entre compositor e intérprete. Y aquí, bueno, son unos principios generales aplicables a la notación en general. Lo implícito es inferible y es un fenómeno genuino a la notación a través de diferentes prácticas históricas, como lo que decíamos de Bach. Algunas cosas retóricas, por ejemplo, no se dejan explícitas, pero sí nos ayuda, por ejemplo, a conocer la armonía, el contexto, analizar un poco la pieza, etcétera. Y bueno, analizamos Spielberg y Wilson y su coincidencia con la notación musical, es decir, si nosotros dejáramos todo explícito en una partitura, a lo mejor sería un poco incómodo de leer para los intérpretes, o sería una herramienta que ya no sería tan útil, ¿no? Y bueno, no agotamos ni por poco todos los sistemas de notación, vimos algunos ejemplos que ya no volvería a repetir, pero pues omitimos también un montón que ahí medio menciono y pues que a lo mejor podríamos intentar analizar a partir de esto que vimos, o sea, qué tanto, por ejemplo, el iCoding, que es el que pues a lo mejor plasma algo o comunica alguna cosa o sirve como este tipo de herramienta, ¿no? Con lo que hemos analizado. Es lo mejor. Y bueno, ya básicamente hay cosas que tampoco pudimos abarcar, obviamente, como qué tan abierta es una partitura, qué sí es una partitura y qué no lo es, etcétera, y bueno, también, pues no hacemos una distinción entre qué es arte sonoro, qué es código, etcétera, sino como que aquí juntamos un poco de todo para, pues, como hacer un poco más exhaustiva en nuestra búsqueda. Y finalmente, sí, repito, por favor. Pues básicamente eso, ¿no? Que ninguna anotación es mejor que otra, sino que básicamente simplemente nos ayudan o elegimos la que es mejor para nuestro fin comunicativo. Y eso es todo. Muchas gracias. Por favor, levanten la mano. Pedimos la palabra. Gabriela. Una curiosidad, las partituras de los directores de orquesta que tienen tantos instrumentos. O sea, como que no las puedo ver. ¿Cómo le hacen para? Como para leerlas, ¿no? Pues básicamente, o sea, lo voy a responder como un poco así muy breve. Es como si tuvieras una partitura, o sea, como la que vimos del piano, pero muchas veces, ¿no? Y de hecho, igual, por ejemplo, hay quien dice, por ejemplo, como Veronique Verdier, que hay elementos no notacionales de los cuales ellos se pueden servir para leerlas mejor. Por ejemplo, anotaciones con colores o, por ejemplo, cuando marcan así de, bueno, aquí va forte, por ejemplo, que lo enmarcan o lo circulan, como elementos importantes que también les pueden ayudar a ubicarse cuando están leyendo la partitura. Y básicamente eso es lo que dice ella, ¿no? Veronique Verdier, que pueden haber elementos externos y no notacionales que nos ayudarían como a ubicarnos nosotros en nuestra práctica y que aún así pues no son como necesarios, ¿no? Pero sí nos ayudan a ubicarnos. Bueno, tal vez no respondí muy bien, pero esa es la idea, como que hay cosas subjetivas, no notacionales, que nosotros podemos añadir a ese papel, por ejemplo, y que nos pueden ayudar. Sin embargo, pues a lo mejor el compositor no los pone porque sabe que también, como el ejemplo que veíamos del piano, ¿no?
O sea, el compositor sabe que el director va a poder inferir cuál es la melodía principal, o cuáles, por ejemplo, qué instrumentos hacen pues las líneas del bajo, cuáles son como de acompañamiento o pedal que no son tan importantes, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso el compositor no necesita poner como exactamente algunas cosas como, ah, bueno, aquí es la melodía, ¿no? Sino que él sabe que el director lo puede inferir a partir del contexto musical en el que está. Y, por ejemplo, algunas cosas que no sean tan obvias, pues ya las puede poner, por ejemplo, que ponga una línea solo, ¿no? O sea, que quiere que se oiga más un instrumento que todos los demás, ¿no? Eso sería como algo explícito que sí pondría para ayudarle al director a ubicarse que esa parte es más sonora o más importante para, pues, para que se oiga en la orquesta, ¿no? Y que, pues, no sé, el receptor, que en este caso serían los que escuchan del concierto, pues tengan también como esa recepción adecuada del mensaje, por ejemplo. Gracias. ¿Más preguntas? Diego. ¿Qué tal? A mí nada más como que no me quedó claro lo siguiente, sobre el concepto de economía. Tal vez es porque no sé de música, no sé leer, la verdad. Pero, ¿qué es lo que es ergonómico en ciertos casos? No sé, una marca en el papel, un segmento del papel, una hoja, toda la partitura o la práctica en la que se utiliza o se lee la partitura es lo que no me quedó claro. ¿Qué sería lo ergonómico? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que, o sea, la ergonomía como tal es el tipo de notación que se elige. Por ejemplo, aquí vimos algunas notaciones, por ejemplo, la medieval, ¿no? Que es la que tenía con muchos puntitos. Y vimos, por ejemplo, la notación de la escultura sonora, ¿no? Que era la que tenía flechas. Y vimos una notación más tradicional como la de Bach, ¿no? En ese caso, lo ergonómico es el tipo de notación que elige el compositor para transmitir su mensaje. Por ejemplo, si Karol Chargueron en la pieza de la escultura sonora había elegido una como el del tipo de Bach, no hubiera sido ergonómico porque su finalidad era que cualquier persona lo pudiera realizar. Es decir, su intención era que una persona que se acercara a ese papel o a esa partitura pudiera interpretarla, ¿no? O pudiera como comprender o inferir lo que tenía que hacer, ¿no? Y por eso no le servía, por ejemplo, una partitura como la de Bach, sino más bien un esquema como el que ya hizo, que era con flechas, ¿no? E igualmente, por ejemplo, a Bach no le hubiera servido una notación que era como la medieval, como los puntitos que vimos que estaban como una copia, una fotocopia un poco rara, pero pues como tenía muchos puntos, ¿no? A lo mejor a Bach no le hubiera servido eso porque él sí necesitaba transmitir un mensaje con un ritmo muy preciso y que ya no se podía inferir de otro lado. En el caso de la música medieval, del canto gregoriano, que es una notación muy antigua, pues no necesitaban poner un ritmo muy preciso porque sí tenían de dónde inferir, lo que en este caso era como el texto, ¿no? Entonces, por eso abajo no le hubiera servido a lo mejor ese tipo de notación porque no había otro elemento de donde sacar el ritmo. Entonces, el código mismo tenía que incluir esa información para que el intérprete lo pudiera conocer. Entonces, en resumen, lo ergonómico es el tipo de notación que se elige a partir del mensaje que se quiere transmitir. Gracias. Además, justamente en esa parte de la parte ergonómica, creo que quería preguntarte, pues, en algún momento, en alguna anotación, ¿hay alguna forma de representar el efecto que se espera tener en el oyente, pues, no en el ejecutante? Bueno, esa es una buena pregunta. De hecho, por ejemplo, Eric Satie hacía mucho eso, y lo que hacía él para generar, digamos, cierto efecto en la escucha era utilizar muchas indicaciones de carácter como tipo teatral. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo ahorita de uno en específico, pero bueno, como a él le gustaban mucho esas cosas como el absurdo, podía poner algo así como bailando bajo la lluvia, por ejemplo, ¿no? Es algo así. Entonces, o sea, hacía como uso de ese tipo de indicaciones más teatrales para que se generara ese tipo de impacto, ¿no? Y que lo pudiera recibir, por ejemplo. Gracias. Hay una pregunta de YouTube. Dice, saludos. Un ritmo firme sería lo objetivo y explícito, y lo implícito quedaría relegado al plano subjetivo. O sea, si hay una correspondencia entre la distinción
explícito e implícito y objetivo y subjetivo? Pues es una buena pregunta. No me había planteado, pero a lo mejor puede ser que sí. Porque, por ejemplo, yo pienso igual en lo de Bach o en lo de Beethoven, que aunque sí tienen un ritmo como muy específico, también hay partes que pueden ser implícitas. Por ejemplo, los rubatos, que sí está indicado en la partitura explícitamente, ¿no? Como rubato, pero pues ¿quién te dice qué tan rubato es o hasta dónde? Por ejemplo, un calderón también, ¿no? Sí hay ciertas convenciones, ¿no? Que puede ser como la mitad del valor, ¿no? Pero pues casi siempre es como algo más, yo creo que sí subjetivo del intérprete, ¿no? Que puede decidir qué tan rubato puede ser su rubato. Pero aún así creo que también hay elementos que pueden indicar más o menos qué tanto puede ser eso. Por ejemplo, la armonía. Ahorita recuerdo una clase magistral de Barenboim que decía, bueno, sí es aquí un quinto, es una dominante, ¿no? Pero decía, o sea, sí dice forte, pero pues decía, también hay una cierta armonía que te indica que no vas a hacer un acento, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí vas a hacer el corte, pero... Hay límites. Ajá, exactamente. Entonces creo que sí puede ser como algo subjetivo, pero como no 100% subjetivo, ¿no? Creo que se sigue como insertando dentro de esto mismo, o sea, como que todo está relacionado en la partitura, ¿no? O sea, tanto el ritmo como a lo mejor la armonía, la forma, incluso la época y el tipo de notación en la que fue escrita. Entonces yo diría que no es 100% subjetivo, sino que también hay como otros elementos de los cuales nos podemos como agarrar, por decir así, para poder determinar eso. Yo contestaría eso. Pero, bueno, voy a hacer a continuación. La distinción abierto-cerrado, ahí sí sería más subjetivo lo abierto, ¿no? Si queda un parámetro abierto, entonces ahí sí se tiene que llenar subjetivamente, ¿no? Pues sí, creo que sí. Entonces, así sería otra diferencia entre la distinción abierto-cerrado, que sí sería más subjetivo-objetivo, y la de implícito explícito, que no sería tanto. Tanto, sí, creo que. Aunque es una buena pregunta. Todavía falta la segunda parte. Aunque no es nada más un comentario, que le llama la atención lo matematizable de la música. Entonces, supongo que la pregunta es de si este tipo de análisis no está presentando, no se está acercando a una matematización de la música. Pues, no sé. Ay, ¿qué dirían? Yo pienso que tal vez en alguna forma. Es que, pues sí, yo creo que la notación ya tiene algo también de matemático, o sea, por sí mismo. Es ya como un código que sí nos indica algo. Aunque de todas formas, yo diría que no es como algo, o sea, 100% como decíamos, ¿no? En rubato, pues sí está en la notación, pero tiene un cierto grado de flexibilidad, como decíamos al principio. Gracias. ¿Puedo pedirte que dejes de transmitir la presentación? Porque si ya no lo vas a necesitar. Mira, ya. Perfecto. Mariana, ¿está bien? Y luego otra vez. Sí, justamente iba a resaltar esto de los parámetros de cada uno de los atributos, digamos, que puedes modificar, que tengas un intervalo como más o menos definido de dónde te puedes mover, y esos son como los rangos de subjetividad en los que puedes actuar, ¿no? Entonces, a la hora de que tú, por ejemplo, vas a hacer un software que te genera la música y donde tú puedas manipular o maniobrar dentro de esos parámetros, ¿no? Que se van ajustando según las otras variables, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde entra justamente la parte de qué tanto me puedo mover, ¿no? Y qué tanto puedo ajustar estas variables dentro de estos rangos de subjetividad ¿no? De interpretación. Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Incluso ahora que lo mencionabas, pues sí, justo así funcionan los software, por ejemplo, de escritura musical, no sé, como que esos rubatos cuando se los indicas, pues más o menos los pueden también como, no sé si decir interpretar, pero sí los pueden leer también, ¿no? Y como dices, es un rango, digamos, específico que no se va como al infinito, ¿no? Gracias. Sí, mi comentario en dirección de estos últimos dos puntos, que es precisamente debe haber ese rango de apertura o de subjetividad en la notación musical.
parece que no queremos algo así como todo precisamente especificado y de esa única forma. Porque, por ejemplo, cuando uno se mete a páginas de partituras y le puede poner play, por ejemplo, suena muy mecánico, ¿no? La melodía, en fin. Y parte de que sea artístico el tocar música, interpretar música, es tener ese pequeño espacio de subjetividad para sentir la música y quizás hacer una variante. Por otro lado, también hay ciertas razones ergonómicas que no obedecen tal vez únicamente a la reproducción de la pieza, ¿no? Por ejemplo, la digitación obedece más bien a cómo va el intérprete a tomar el instrumento. Habrá notas que no podrá tocar, ¿no? Un do en un traste 3 y otro en un traste 15, pues no lo va a poder hacer tal vez al mismo tiempo con una mano. Entonces, me parece curioso que a diferencia de los diagramas o representaciones matemáticos, que sí pretenden tener todo explícito y controlado y reproducible, tal vez en muchos de los contextos, no en todos, en música o interpretación musical parece que es el elemento más humano de la interpretación, justo esa apertura, esa parte que queda todavía un poquito a la libertad del intérprete o del director. Para mí es como una distinción que hay entre estos dos tipos de representaciones. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, ahorita me acordé del de que vimos de Silvano Busati, que es el que tiene como muchos rayos, ¿no? Justo él lo hizo como en respuesta al serialismo, ¿no? Porque el serialismo integral ya quería absolutamente todo así mecánico, ¿no? Así, de aquí para acá es fuerte y ya más después ya no es fuerte, ¿no? Entonces como que querían parametrizar todo y había un punto en el que eso ya era como un poco intocable, ¿no? Era, pues sí, pero yo cómo voy a saber que ya me estoy pasando de este decibel, ¿no? Entonces, bueno, estoy diciendo también un poco exagerado, ¿no? Pero algo así era, ¿no? Entonces, pues Busati dijo como, no, pues hay que, o sea, como que quería exagerar que sí tiene que haber un tipo de libertad en la música porque pues como humanos es un poco imposible saber exactamente en qué punto te estás pasando, ¿no? Por eso igual mencionábamos al principio, por ejemplo, la presión del arco, ¿no? O sea, también depende un poco del, pues, del contexto de la pieza y pues un montón de variables, ¿no? Que estábamos mencionando ahorita. Entonces estoy de acuerdo. Sí, eso que estás comentando me llama mucho la atención, pues como estos aspectos, digamos, que trascienden lo meramente sonoro, pues, o musical, en la intención de esta partitura de las rayas, ¿no? Entonces, si la intención es como responder a una tendencia ideológica, por decirlo así, en la corriente musical dominante, o de teoría dominante, eso ya no es puramente musical en sí, sino es algo que ya va más allá de que se va a escuchar. Entiendo que es como un acto de protesta, pues, algo así. Sí, algo así exactamente. Sí, justo Busati lo hizo como en respuesta a eso. También tiene un poco de performance, por decir así. Ajá. Y sí, justamente tiene todo lo que estás mencionando. Y es un aspecto que también consideras, pues, en tu análisis, ¿no? ¿Pero qué sería eso? ¿Ergonómico? ¿Epistémico? ¿Qué es? Porque si nos vamos como a la ergonomía pues esa notación no es nada ergonómica, al contrario es muy difícil. Por lo que dicen como los que llegaron a tocar es como casi tienen que tener dos partituras, ¿no? Una original y otra que hicieron ellos para traducirla. Ajá, exacto, como traducirla. Entonces creo que ergonomía pues no sería, yo creo que si acaso sería como antiergonómico, o sea, como que igual, creo que lo que estaba intentando en ese caso es como decir que no puedes como poner todos los parámetros como de forma objetiva 100%, porque llegarías como a o sea, como que está poniendo absolutamente el otro extremo, ¿no? Y también pues sería, yo creo, una notación completamente abierta y pues sí, con muchos elementos implícitos, yo creo, porque, o sea, sí pone como, bueno, estas son las alturas que vas a usar más o menos, y este es el contorno, y algunos elementos que sí les dicen como al intérprete qué tiene que hacer, en sentido más prescriptivo, yo diría, ¿no? O sea, como tienes que seguir este contorno, tienes que generar esta textura más o menos en estas alturas, y, o sea, con un ritmo completamente libre, ¿no? Entonces yo consideraría que es como un tipo de partitura más prescriptiva, y completamente abierta con varios parámetros implícitos en lo que pone ahí. Yo voy a aprovechar mi estatus de moderador
porque tengo un par de preguntas. Pero yo creo que son muy relevantes ahora. El día de ayer, en las sesiones, explícitamente César, pero también José, hablaba de distinguir entre la utilidad individual, ¿no? En este caso, en este momento, ¿cuál es la notación que va a ser más útil? Y una pregunta sobre la utilidad, digamos, más de una comunidad, ¿no? Es decir, ¿por qué ciertas notaciones se vuelven estándar? ¿No? Porque creo que en tu ponencia, especialmente cuando llegamos a esta parte contemporánea, los ejemplos son como que de partituras que han servido su función en circunstancias particulares, pero no se han estandarizado, ¿sí? O más bien, mi pregunta es, ¿qué características has visto que son claves para que ciertas convenciones nacionales se estandaricen y otras no? Sí, es cierto, muchas de estas no están estandarizadas y justo yo creo que es por la economía. O sea, pienso que cuando, por ejemplo, el hecho de que la notación moderna, que es como la que todos reconocemos, haya durado tanto tiempo, ese hecho de que es ergonómica, porque yo creo que plasma como lo más importante, lo más relevante de lo que se quiere plasmar en una idea musical, ¿no? Que es lo más relevante, pues el ritmo, la armonía, etcétera. Y creo que eso sería la respuesta. O sea, la ergonomía es lo que hace que una notación pueda ser más estandarizable que otras. Por ejemplo, la de Busuttil creo que no sería nada estandarizable porque... Pero sí hay otros casos similares, hay otra gente que se quiere unir al antiserialismo, volver a comunicar esa libertad, pues también le podría servir, ¿no? Seguramente sí le Porque serviría. también puede ser realizable en otras circunstancias. O tal vez más bien las circunstancias en las que sería aplicable son más reducidas y eso es lo que va a ser menos estandarizable. Yo creo que retomaría lo que mencionó de las comunidades, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasa con el live coding, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé todavía si consideres como tal una escritura musical, pero, por ejemplo, las comunidades que hacen como código en vivo, pues no necesitan hacer una partitura, ¿no? O sea, como que su práctica eso no es necesario. No sería una herramienta ergonómica para ellos, ¿no? Y, pues, al contrario, el código es como algo que sí les sirve mucho para comunicarse entre ellos o hacer ese tipo de práctica que ellos están buscando, ¿no? O sea, es como la herramienta más ergonómica para el tipo de práctica que están llevando a cabo. Entonces, creo que eso de las comunidades es algo que respetaría, o sea, como el tipo de práctica que hacen en cierta comunidad y la herramienta que encuentran más ergonómica para su práctica en específico es la que puede ser más estandarizable. Así me da mi segunda pregunta, que es iba a ser sobre el live coding. Porque una cosa que me gustó también lo que mencionaste sobre Lucetti es que y es algo que sucede también en la arquitectura, es que en las vanguardias también se trata de trastocar la relación entre, en este caso, partitura y pieza, ¿no? Entonces, como tú dices, la partitura es parte de la pieza, es parte del performance, porque no Lucetti es presentar la partitura. Y en ese sentido también trastocar la noción tradicional de lo que es una partitura. Y en el caso del live coding, también la presentación del código es parte del performance, no siempre está, no siempre, no siempre. Pero es muy tradicional que el live coding se proyecte el código. Y entonces en ese sentido, sí es interesante preguntarte, ya sé que no vengo a la parte de interpretación, pero sé que has estado pensando al respecto, acerca de si queremos decir que este código es una especie de partitura, o sí o no, y por qué razones sería distinto de lo que está haciendo el CFA, a lo que estamos haciendo cuando hacemos. Entonces, recuerdo, ya un poquito amigo que estamos hablando de esto, porque no es algo que sea solamente de live coding, ¿no? Recuerdo haber visto a una pianista, perdí de su nombre, Emilia, que en algún momento de su performance utilizó uno de esos teclados que se utilizan para enseñar a tocar, que vienen con una especie de partitura para seguir. Entonces proyectaba la partitura de lo que estaba tocando mientras lo estaba tocando, porque pues, era para todo, estaba hecho para eso. Entonces también dentro de las partituras tradicionales, que también se han incluido dentro del propio performance, como para añadirle un elemento visual al performance. Estoy hablando demasiado. Pero la pregunta es esa, o sea, la pregunta es si hay una línea entre visualización del sonido y partitura.
Ay, no sé, es que es algo que yo también estaba pensando mucho, pero yo pienso que sí. O sea, que sí hay algo que tiene que ver, o sea, como que entre lo de artefacto y visual con la partitura, o sea, creo que sí, porque justo cuando, como que, que sí, sí, lo que hace la notación es como hacer visual algo que sonoro completamente, ¿no? Bueno, en muchos casos ni siquiera lo codifica, solo lo representa como tal, ¿no? Y creo que, pues, muchas personas consideran el código como una escritura, ¿no? Un tipo de escritura. Entonces y creo que sí, un código, por ejemplo, yo estoy pensando en el Super Collider, ¿no? Y pues cuando alguien conoce muy bien el código de Sí, Super Collider, más o menos para que no se perdón. Sí, ok. O alguien no. Ok, entonces puedes decir algo acerca de qué es el Super Ahora me doy cuenta que Super Collider es un programa donde programas, o sea, es un software donde programas música, pero con puro código. O sea, literalmente pones como código, no, esto significa generalidad y no sé qué, no, o sea, y hace síntesis de sonido y todo ahí, y hay gente que hace piezas muy grandes y visuales, y hasta le pone tifres, ¿no? Que realmente es como un programa muy complejo. Entonces, yo pienso, no sé, pero es como una idea que yo tengo, que alguien que sepa muy bien la programación del Super Collider sí podría más o menos saber qué es lo que va a sonar, ¿no? Ajá, o sí podría igual más o menos como decir, por ejemplo, a mí me tocó ver también personas que sabían muy bien cómo funcionaba el programa, decían, pues yo quiero ver este tipo de timbre, ¿no? Y hacían una síntesis ya con, sí, o sea, muy locos realmente, ¿no? O sea, ya con los códigos, ¿no? Entonces, como que ya sabían qué es lo que iba a resultar o cómo hacer, o sea, en el programa lo que ya querían que sonara. Entonces, como en ese tipo de casos, yo pienso que sí podría ser un tipo de notación musical muy precisa porque también, si conoces bien el código, podrías conocer el resultado. Esa es como la... No, me gusta. Ajá. Ulises otra vez, sí. Creo que en esos ejemplos de Live Coding y Super Collider u otras cosas, ¿no? Porque empezaban las cajitas de Max, tienen los líneas y demás, en Max MSP. Pero creo que ahí lo que hace la distinción, a lo mejor no está bien, si no consideras que hay un papel de la interfase del instrumento. O sea, la partitura, la notación, y esa codificación se expresa en la manipulación de un objeto físico, pues, de un instrumento. Y eso genera el sonido. Pero en Super Collider o Max o Live Coding, eso no existe, pues. O sea, mi código, o sea, mi manipulación estaba en mis teclas o en alguna interfaz así digital, lo que sea, pues. Pero no sé, pues, ¿tú qué opinas? Si es lo mismo que un instrumento, pues, un violín, una guitarra, un piano. Es una buena pregunta y también me lo he estado preguntando muchas veces. Porque, por ejemplo, yo pienso, no sé, es una idea que yo tengo, no lo sé, la verdad, estoy inventando un poco, pero cuando estás como haciendo programación, ya sea en Max o en Piedra, de lo que quieras, yo pienso que la computadora es un poco como tu instrumento, o sea, como que tú tocas eso con la compu. Y a la vez, yo, o sea, bueno, no sé, con el Super Collider, igual a veces puedes conectarlo con controles externos, no está bien así para la mano, así, muy loco, ¿no? Entonces, como que también es como la expansión del instrumento. O sea, creería un poco eso, como que sí, que es, como que la computadora se vuelve un poco un instrumento musical en esos casos. Pero no lo sé, es como algo que he estado pensando también. Y, sí, No, sí. ¿Más preguntas? Yo solo tengo un comentario. O sea, a mí de la película Amadeus, cuando está en la cama y llega Salieri y le ayuda a terminar de escribir la sinfonía y es la parte donde ya nada más le está diciendo, no, y entonces vienen los hongos y entonces no sé, y los dos tienen un momento así como de que se están súper entendiendo y están como escuchando la música incluso antes de escribirla, ¿no? Y de que ya traen como, bueno, yo no tengo esta habilidad para mí, ni de poder pensar en una melodía y poderla poner en papel y eso, ni de escuchar la melodía cuando ves la partitura, pero esta habilidad
me imagino que incluso no todos los músicos tienen, solo algunos, muy habilidosos, de poder escuchar la melodía antes de escribirla o de tocarla y de poder saber justamente qué parámetros modificar para que suene como ellos lo tienen en su cabeza y poder transmitirle eso a la otra persona y que lo pueda plasmar, ya sea en sonido o gráficamente, ¿no? Como esta parte me llama mucho la atención porque yo Pues yo te diría que en teoría cualquier músico de escuela o de conservatorio debería poder hacer eso. O sea, como que... O sea, realmente lo que debería poder hacer es justamente decodificar esa notación. y escucharlo cuando Y está escucharlo. bien. Sí, porque yo considero que parte de decodificar esa notación es poderla escuchar. Porque, pues sí, Porque o sea... yo sí puedo, por ejemplo, ver una partitura y tocarla en el piano, pero yo tengo que ir como nota por nota y ya que la voy tocando voy, así suena, ¿no? Pero de verla nada más, escucharla en mi cabeza, no, yo no tengo esa habilidad, a pesar de que toco muy bien. No, pero es que justo yo creo que, por ejemplo, pues el 2/5 siempre es como que refiere a esa frecuencia, ¿no? Entonces, yo pienso, o sea, bueno, que en teoría cualquier músico de conservatorio pues debería poder decodificar eso, porque ese do que está ahí siempre refiere a esa frecuencia, ¿no? Entonces, en teoría, pues como que simplemente yo lo veo así como decodificar lo que está escrito, ¿no? Y ese código pues incluye también la altura, porque, o sea, refiere a ese objeto, por decir así. ¿Preguntas? Una última, Por favor, sí. por favor, ya. Todo el tiempo, te preocupes. Tiene que hacerlo. ¿Tú cómo considerarías, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto de música digital, ¿no? Y así, si, por ejemplo, a partir de la notación se puede marcar un límite en lo que podríamos ver como música, notación musical, notación no musical? Está, por ejemplo, en este ambiente, en estas ondas digitales, ¿no? Una vez vi un performance de un artista japonés que le conectaba sensores, ¿no? En realidad él generaba sonido solo con puro movimiento. Pero ahí siento que pues, esto realmente es música, pues, ¿no? No porque carezca de las propiedades musicales, porque su intención era más performática, más que tocar música. Y esa notación, o sea, no sé si esto se vea como reflejado en la notación, pues, como sea un parámetro para definir funciones o propiedades de la notación. Ay, no sé, está muy complicado. Es que justo es lo que decía también como en la conclusión, como que hay un punto en el que ya no sabemos, por ejemplo, dónde se acaba el arte sonoro y dónde empieza la música. Exacto. O sea, o dónde se acaba el performance, ¿no? Sí. O sea, como que ahí en ese punto ya siento que ya no sé, bueno, por lo menos esto sí a mí me rebasa así muchísimo, ¿no? E igual, o sea, como para saber hasta qué punto, dónde esto es música y dónde ya es performance, o dónde empieza la ópera y dónde empieza el beat. O sea, a veces es como, no sé, está muy difícil. Y en términos de notación, pues no lo sé, o sea, pues ahí habría que ver, por ejemplo, si tiene como un código para generar esto, que seguramente sí. Y si lo estaba pensando, pues más como en términos sonoros o más reactivos. O sea, como que son muchas cosas. Sí, creo que es un caso muy, muy complicado. Ya en esos puntos, o sea, como lo que decíamos también era el código, ¿no? O sea, si es una notación o no, ¿qué pasa en notación? Ahí también como que ya se empieza como a difuminar así mucho. Yo siento que sí me rebasa así demasiado un poco para saber exactamente en ese tipo de casos si entraría o no. Pero es una pregunta muy interesante. Yo también he pensado en eso. Gracias. Pues como ser moderador, sí, porque está muy relacionada con esto, que es, después de que llevas todos estos años estudiando las partituras, ¿todavía sigues teniendo sentido pensarla como concepto teórico? Es decir, ¿tiene sentido todavía distinguirlas de otras prácticas? ¿Hay algo que sí tengan todas en común, pero esa notación que no la pena estudiar así? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí.
Porque, por ejemplo, yo pensaba, o he pensado mucho en estos casos, por ejemplo, de las personas que hacen mucho código, pero como reactivo, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Ulises, ¿verdad? Sí. Y también lo de, por ejemplo, personas que utilizan como plantas para hacer una... Sí, sí, nada más, ajá. Exacto. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como plantas y así que suenan, ¿no? O sea, en ese caso yo creo que no hay partitura como tal, o sea, sí hay código, pero, o sea, no creo que ellos estén pensando como en los términos de la escritura, ¿no? Entonces, yo pienso que sí debe haber algo que distinga a todas las partituras y que las haga como ellas mismas, pero, o sea, como que no sabría decir que, por ejemplo, porque yo pienso, hay un tipo de notación que es el teatro, ¿no? Específicamente, que es notación de semilla, ¿no? Y es muy preciso y es muy antiguo, ¿no? O sea, literalmente tiene como 3 rayas y semillas se llaman semillas porque le ponen puntos, ¿no? Y es como de esta nota va un poco más arriba y no sé qué, y algunos puntos con ciertas características significan una cierta cosa de la voz, o sea, es como muy, muy precisa, ¿no? También. Entonces, o sea, no sé si como eso entraría exactamente en partitura, pero comparte mucho con ellas, ¿no? O por ejemplo, también se han descubierto como tablillas babilonias, ¿no? Que tenían canciones. Entonces, como así, o sea, no está en un papel, ¿no? Pero también tiene como muchos elementos que se parecen a una partitura, ¿no? O sea, por ejemplo, como un tipo de los cantos gregorianos, ¿no? Pues yo pensaría que sí hay algo que distingue a las partituras de ser partituras y las distingue de otros tipos de notaciones. O sea, pero que sea eso, quién sabe. Es una gran pregunta. Muchísimas gracias. Sí, María. nada, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a despedirnos. Por su participación. Espero que nos sigan acompañando dentro de 15 minutos. Vamos a escuchar a Diego, el maestro de Diego Montezuma.